Amigos del canal Conciencia Cósmica, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Hoy nos acompaña Horus Pilius, psicóloga, y nos quiere compartir un tema fascinante. Horus, gracias por aceptar la invitación al canal Conciencia Cósmica. Muchas gracias a ti, Marta. Siempre es un gusto estar aquí y aportar algo al canal. Claro que sí. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la hipnosis clínica. Lógicamente la experiencia de Horus es bastante amplia y vamos a poder aclarar muchas cosas con respecto a lo que es la hipnosis y de manera especial cuando se hace para un tratamiento específico. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en ese proceso de la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis en sí? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Marta, la hipnosis no es otra cosa más que una frecuencia vibratoria del cerebro. Es un rango, digamos, de frecuencias que tú no presentas ni despierto ni dormido. Entonces, ese cinturón de frecuencias se divide en varias, ¿no? La alfa, que es más ligerita, después viene la teta, y en fin, o sea, hay muchos rangos. La realidad es que es un poco ocioso, por lo menos como psicólogo, pues estar dividiendo, digamos, ¿no?, los diferentes estadios de hipnosis. Lo importante es saber que hay estados ligeros de hipnosis y estados más profundos de hipnosis. Que por cierto la gente confunde mucho, y ahorita voy a desarrollar esa parte, porque cree que ciertos síntomas o ciertas características, ciertas cosas que sienten, tienen que ver con la profundidad, y no es así. Ahorita voy a ir a esa parte. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Es decir, cuando tú pones a tu cerebro a vibrar más despacio, ¿no?, digamos, con una frecuencia de onda menos frecuente que cuando estás despierto, pues entonces empiezan a suceder cosas impactantes. Me parece que todavía no tenemos dimensionado el poder de lo que es la hipnosis, y no sabemos realmente hasta dónde podemos llegar con eso, ¿no?, con ese hecho de llevar al cerebro a esa frecuencia. De hecho, Marta, la hipnosis es una puerta que te va a llevar al mismo lugar que te lleva la meditación. También hay estados de meditación ligeros, pero hay estados de meditación bien profundos, ¿no? Sin embargo, la meditación tiene otros objetivos. La hipnosis tiene el objetivo de chambear, ¿no? O sea, cuando tú estás en hipnosis, lo último que quieres es poner la mente en blanco. No vas ahí para eso, al contrario. Vas a poner la mente a trabajar, a buscar en una posición, digamos que bastante más activa de lo que puedes hacer en meditación, o por lo menos la meditación que yo conozco, ¿no? Finalmente, la hipnosis, pues no es más que una herramienta, Marta. Es como decir, pues un martillo. Bueno, un martillo lo mismo te sirve para clavar un clavo que para sacarlo de la pared, que para destruir una ventana, que para derrumbar una puerta. O sea, tú lo puedes usar un poco para lo que sea. Pero circunscribiéndonos a la hipnosis clínica, pues todo lo clínico tiene efectos terapéuticos. Ahora, esta palabra terapéutica tiene mucho más alcance de lo que yo pensé durante muchos años, durante prácticamente toda mi vida, pues, profesional y académica, ¿no? Porque la terapia no solamente se hace desde la academia, desde lo aprendido, desde by the book, ¿no? Como dicen los norteamericanos. Se hace también de otra manera, y también voy a ahondar en esa parte. En los inicios de mi práctica, pues evidentemente empecé a usar la hipnosis con fines terapéuticos psicológicos. Es decir, tocar material, tocar esas emociones que están reprimidas y que están reprimidas por algo, y que de alguna manera van a servirle a la persona para descubrir X acontecimiento, o para conocerse más profundamente, o para tratar de determinar qué pasó
en ese momento o en esa etapa de su vida, cuando el paciente tiene muchos bloqueos. Sin embargo, es de manejo muy delicado, Marta. Es decir, los seres humanos no reprimimos porque hoy se me ocurrió reprimir, ¿no? O sea, nosotros reprimimos lo que no podemos lidiar conscientemente, lo que realmente nos es tan avasallador que no podemos manejarlo. Es como una papa caliente y de repente la tenemos que aventar al inconsciente, que reprimir y que dejar ahí bien cerrada con candado para poder seguir adelante con la vida o para hacer frente a una situación apremiante o urgente, etcétera. Entonces, es sumamente delicado ir a escudriñar en el material que está en el inconsciente, está ahí por algo. Yo sé que socialmente hay enormes quejas, ¿no?, sobre la psicoterapia tradicional, especialmente la que yo practico, de corte psicoanalítico. No hago psicoanálisis como tal, pero sí es de corte psicoanalítico. Psicoanalítico quiere decir única y exclusivamente que va a ir al inconsciente. O sea, no se va a quedar nada más en el material consciente, porque ese material, Marta, yo te podría decir que ya es casi sintomático. En realidad, como lo he puesto en un video que tengo, los motivos reales de la actuación del consciente los tiene el inconsciente, tal como el marionetero maneja la marioneta. Así estamos nosotros diseñados, así se mueve el aparato psíquico. Entonces, la única puerta que existe para ir a dar de manera saludable al inconsciente es el psicoanálisis. ¿Y por qué digo de manera saludable? Porque esto es como un closet en donde se estuvieron aventando cosas, ¿no? Y se les cerraba la puerta, y se aventaba otra cosa y se les cerraba la puerta. ¿Qué va a pasar si llego yo, terapeuta, y ¡pum!, ¿no? De pronto te abro la puerta de par en par y se nos viene encima todo lo que estaba ahí aventado y que no se pudo revisar por alguna razón. Había una razón. De menos, es decir, lo menos peor que pudiera pasar, pues es que te levantas de mi sillón y te vas. Pero de ahí en adelante, yo puedo realmente desorganizarte muchísimo, muy profundamente. Porque si eso estuvo aventado en el closet, sin analizarlo, fue por una razón. Por eso hay que hacerlo despacio. Por eso, o sea, no puedes aventar la puerta de algo que está con cargas tan fuertes como este material reprimido. Entonces tienes que irlo haciendo paulatinamente, tienes que ir por partes y tienes que ir viendo qué de los acontecimientos o de las emociones le siguen funcionando al paciente o no funcionan, o qué fue, si hay que ponerles nombre o no hay que ponerles nombre, o si hay que simplemente llorarlas o hay que gritarlas o hay que saltarlas de alegría. No sabes con qué te vas a encontrar detrás de esa puerta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy importante dimensionar los riesgos que se pueden correr haciendo hipnosis de este tipo. Hipnosis, digamos, regresiva en esta vida, terapéutica desde lo meramente psicológico. Esa es una herramienta, la quise usar en su momento, y en su momento me di cuenta de que era así como medio dobletear chamba, trabajo, porque en realidad cuando estás en terapia del tipo de terapia que yo hago, ya estás regresionado. Es decir, la sesión misma, de una u otra forma, te hace viajar en el tiempo. Entonces dije, bueno, ¿para qué estoy abriendo un viaje en el tiempo que ya está teniendo lugar de esta otra manera? Claro, hay casos muy particulares de pacientes que llevan ya un buen rato trabajando bien en psicoterapia y que de pronto hay estas partes atoradas a las que no puedes acceder, y entonces sí, pero de manera muy puntual y muy cuidadosa, intervengo con la parte de la hipnosis. Me di cuenta de que otro de los usos de la hipnosis, de los más sensatos, era la modificación de conductas. Y estoy subrayando la modificación. No se resuelve, solo se modifica.
¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las compulsiones, que fue a lo que yo me dediqué muchos años, a la compulsión por la comida. Una persona no compulsiona nada más así porque se le ocurrió compulsionar. Hay muchísimas emociones detrás del comer así indiscriminadamente o compulsivamente, de sentirse tan atraído especialmente por carbohidratos, bla, 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 bla. Hay, bueno, estudios profundísimos, y el manejo del paciente obeso y del paciente compulsivo con la comida es muy particular. Pero es como aventarle una tabla de salvación, ¿no? Ok, o sea, ya sabemos que está todo este material por trabajar, pero no queremos que te sigas engordando y no queremos que sigas comprometiendo la salud. O sea, vamos a hacer que tú comas menos, pero nada más. O sea, no estamos resolviendo el problema de fondo, estamos haciendo que comas menos. Y entonces, finalmente, o sea, yo me di a esa tarea con esta gran herramienta que es la hipnosis para controlar la ingesta compulsiva, especialmente de carbohidratos. Hay especialistas en hipnosis para dejar de fumar, por ejemplo. Yo nunca realicé eso, porque además, bueno, también el perfil del fumador es algo complicado. Y finalmente, digamos que me especialicé en la parte de la gordura, en la parte de la comida. Pero ¿qué pasa también con el especialista en hipnosis que va a tratar de que su paciente fume menos o lo logra? Hay un instituto aquí en México importantísimo en donde la inmensa mayoría de sus, no sé si decirles pacientes, porque eso en una sesión o algo así, ellos logran que la persona deje de fumar. Pues sí, pero ¿y qué va a hacer con toda la ansiedad que lo llevó a necesitar estar fumando? La va a mutar, te lo juro, te lo garantizo, te lo firmo y te lo sello. O sea, va a pasar, ¿verdad? Del cigarro a quién sabe qué, porque la ansiedad va a persistir, eso que ni qué. Es muy importante dejarle claro al paciente que va a utilizar la hipnosis cuál es su alcance, qué es lo que realmente se va a lograr. No es una varita mágica, no es un acto de magia en donde, ¡charán!, ¿no? Y ya, de por vida usted va a estar muy tranquilo y va a estar muy delgadito. No, perdón, ojalá fuera así, ojalá los seres humanos realmente pudiéramos en un tronar de dedos modificar todo esto. Por lo menos a la fecha y en nuestro punto evolutivo, pues eso todavía no es posible. Ahora, ¿qué pasa? Está también la hipnosis, por ejemplo, para regresiones a otras vidas. Me parece que en esa función es donde se entrelaza y se engancha la hipnosis clínica ya con esta hipnosis espiritual, por llamarle de alguna manera, ¿no? O sea, es ahí en donde ya la hipnosis nos damos cuenta de que puede servir para otra cosa. Y entonces ahí, pues empiezas efectivamente a hacer viajes al pasado. Pero fíjate, Marta, que me he dado cuenta, también en la práctica que he tenido, no de tantos años como la tuve con la hipnosis para el manejo del sobrepeso, pero sí, son años de esto, además practicándolo conmigo misma, es decir, yendo a vidas pasadas, me di cuenta de que una y otra vez encontrabas exactamente los mismos desequilibrios energéticos. Cuando yo entendí el Reiki, cuando yo aprendí Reiki, y además, pues las enseñanzas, como te platicaba la vez anterior, se me van enriqueciendo desde el más allá, ya no sé si es solamente Piliux o no, pero no importa. Cuando yo comprendí realmente cómo funcionaba la energía en el ser humano, me di cuenta de que, claro, o sea, vida tras vida, tú vas a encontrar en una u otra versión los mismos desequilibrios energéticos. Entonces yo dije, bueno, ¿realmente vale la pena? Porque me parece que la curación
tendría que apuntar mucho más a lo energético que a lo sucedido en esas vidas. Por eso, de hecho, ya últimamente yo estoy combinando la psicoterapia con el Reiki, porque me parece fundamental estar trabajando con las dos polaridades que nos conforman, que es pues nuestra existencia cósmica y nuestra existencia terrena. Entonces, para nuestra existencia terrena, pues tenemos que echar mano de la psicología. No hay de otra. En realidad no lo hay, Marta. He visto una y otra vez intentos, ¿no?, por curar las emociones y en verdad que, por lo menos en Occidente, es sumamente complicado que una persona pueda curar sus emociones sola, si es que las emociones realmente están enfermas. Y entre más enfermas estén, pues más necesita del especialista. Obviamente no es lo mismo un resfriado, ¿no?, que una pulmonía. O sea, si un día abrí los ojos y me sentí triste y pues pasé un día sintiéndome triste y al día siguiente pues un poquito mejor y a la semana pues ahí la iba llevando, bueno, pues un resfriado emocional. Pero si un día desperté medio triste y al día siguiente más triste y al tercer día estaba yo pensando si me iba a poner la pistola aquí o aquí o acá, o sea, ya hay claro, un problemón, ¿no? Mucho más intenso, lógico. Entonces, esa dimensión es muy difícil que la dé el paciente solo. Esa dimensión pues la tiene que dar el especialista en curar las emociones. Entonces, bueno, regresando a la parte de la hipnosis, ¿qué pasa? Efectivamente, las regresiones en ciertos pacientes tienen un efecto terapéutico porque explican varios fenómenos que están teniendo lugar en la vida actual. Para eso, por supuesto que es utilísima la regresión a vidas pasadas. Pero si está enferma la persona emocionalmente, esa no es la curación. Esa es parte del proceso. Va a explicarse cosas que están pasando en su presente, pero nada más. Hay un trabajo psicológico al 100% que tendría que hacer la persona. Ahora, no es lo mismo que utilizar la hipnosis regresiva pues como una mera curiosidad, ¿no?, ¿qué hice en esa vida? ¿O qué me estaba pasando en tal año? ¿O por qué me parece esta persona conocida? ¿O por qué me siento atraída hacia X, Y, Z situaciones? Eso, bueno, pues es más lúdico que otra cosa. Ya no estamos hablando de una hipnosis clínica, de ninguna manera. Estamos hablando de experiencias, ¿no? Pero ahora, pues viene la otra parte, que es enorme, Marta, y por eso te decía yo que creo que los seres humanos todavía no dimensionamos, o quizá yo sí, ¿no? Y algunos otros terapeutas, ¿a dónde nos va a llevar la hipnosis? Porque, tal como lo he descrito ya muchas veces, la puerta que a mí me abrió este contacto con el más allá, ¿no?, esta comunicación tan extraña en un inicio con Pilius, fue la hipnosis. Entonces, de pronto, ¿qué está uno haciendo cuando practica la hipnosis, ¿no? Pues bueno, cotidianamente, como yo lo hacía, con otros fines completamente diferentes. Yo he dicho que era más como mi recreo, ¿no?, mi relajación, la desconexión, porque es un estado sabrosísimo. Y claro, o sea, pasaron otras cosas que ya no voy a relatar porque está de más, pero en realidad, como digo, de hecho lo nombré en un video, ¿no? Pongo tu cerebro es tu nave espacial. O sea, realmente la hipnosis es esta posibilidad de viajar, no sé si a otras dimensiones, no sé si a otra versión de uno, o no sé si a todo al mismo tiempo, ¿no? Pero me queda claro que es la herramienta para
finalmente, o de mucha gente, entiendo que otras personas tienen estas experiencias de manera espontánea, otras personas la tienen a través del sueño, seguramente es en un punto muy determinado del sueño, que se llama REM, ¿no? De ondas muy cerradas, ¿no? Con unas ondas cerebrales muy rápidas. Es ahí donde tienen estas experiencias. Porque fíjate, Marta, que en estudios que se han hecho apasionantes con monjes budistas, especialmente lamas, que se han prestado buenamente a ser estudiados durante sus experiencias en meditación profunda, se ha encontrado que los estados de mayor, los más profundos y los más enriquecedores espiritualmente para ellos son en las ondas gamma. Las ondas gamma son rapidísimas, son mucho más rápidas de lo que presentamos en un estado normal de vigilia. Entonces es muy desconcertante darse cuenta que tú entras en una concentración profunda en ondas más lentas, pero la concentración más profunda y el estado espiritual más agudo lo encuentras en ondas muchísimo más rápidas. Todo esto en referencia a tu actividad en estado de vigilia, cuando estás despierto. Se menciona que hay algunas personas que no son hipnotizables. ¿Qué sucede ahí en esos casos en donde no pueden entrar en esos estados? Bueno, a ver, es decir, todos los seres humanos somos susceptibles de ser hipnotizados, pero hay muchos factores en medio. Cuando una persona tiene un cuadro de ansiedad severo o de alguna manera considerable, pues hombre, si no puede concentrarse ni en un cuaderno o escribir algo, ¿no? Pues cómo va a concentrarse en una actividad que requiere de tanto recogimiento como es la hipnosis, por un lado. Por otro lado, yo he visto una y otra vez que vienen con tanta expectativa de poder recibir información, porque ahorita voy a pasar a esa otra parte, que pues es como la ley del esfuerzo invertido, ¿no? O sea, lo quieren tanto y lo desean tanto que no lo logran. Entonces vienen realmente muy, muy nerviosos y eso pues nos impide todo. Cuando no está uno bien hidratado, Marta, es súper difícil entrar, tener un buen trance hipnótico. Hasta ahora, con mucha investigación, me he dado cuenta de que esto tiene que ver con los electrolitos que hay en el agua, que bueno, pues su nombre lo dice todo, ¿no? Entonces seguramente esos electrolitos permiten esas conexiones que si no estás bien hidratado, y ojo, no tiene nada que ver con tomar agua nada más. El agua actualmente es de muy mala calidad y está muy, muy desprovista de electrolitos. Me parece que un agua embotellada le dejaron, si acaso, 2 minerales de 30 y tantos que tiene que tener el agua. Entonces, hay que ver muy bien de qué manera se hidrata uno, pero bueno, ese ya es otro tema. Sin embargo, claro, la hidratación pues también influye. Si la persona está tomando psicofármacos que ya de por sí están alterando su bioquímica cerebral, pues también puede ser un impedimento para que la persona tenga un estado hipnótico. Cuando hay demasiado escepticismo, ¿no? A algunos pacientes les he dicho, no, es que, o sea, tú no vienes a ver si yo puedo hipnotizarte, vienes a tratar de demostrarme que no te puedo hipnotizar. Claro, hay una resistencia ahí que ya, de hecho, es una fuerza contraria que no permite el desarrollo de la hipnosis. Eso. Dentro de los casos que has tenido, ¿qué información te has sorprendido encontrar cuando haces, digamos, esas regresiones, que tú no te esperas encontrar esa información? Mira, Marta, recuerdo muy claramente una paciente de las primeras experiencias que yo tuve induciendo a otra persona a este tipo de contactos que yo tuve.
yo les invito a buscar, a contactar con sus guías. Y esta persona pues lo logró a las 1000 maravillas. Mientras estábamos en la sesión, y eso me pasó ya muchas veces posteriormente, estaba yo siendo asistida, ayudada energéticamente por otras entidades. Aquí la entidad que estaba ayudando, no sé si a curar a la persona o a enseñarme a mí lo que estábamos haciendo o las dos cosas, se presentó como un humano para mi paciente. Ella me lo estaba relatando, yo no contacté con nada, ni vi nada, ni sentí nada, ni nada. O sea, todo era a través de ella. Y se presentó como un ser humano muy viejito, ¿no? Y entonces ella me decía, es que es un viejito el que te está ayudando. Y yo decía, ok, pregúntale entonces tal, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con cuál? Y es verdad que pasa esto y esto y esto. Entonces yo tratando de corroborar pues información que ya había recibido de los contactos con Pilius. Cuando hago el último curso de Reiki, se nos solicita siempre en la escuela que nosotros invoquemos a nuestros guías para ciertas funciones del Reiki, para ciertas actividades. Aquí era invocar a un guía mío, o sea, que a mí me ayudara a dar Reiki a distancia, porque sabía que había muchísima gente que estaba esperando la ayuda a distancia. Cuando yo cierro los ojos, así como te estoy viendo a ti frente a mí, con los ojos cerrados, ¡pum!, se me viene la cara de un hombre viejito, muy sonriente, muy bonachón. Y me dice, soy Erester. Dije, wow, Erester, tú y yo como que ya nos hemos contactado, ¿no? O sea, ubicas Guadalajara. Y entonces hizo así. Entonces, claro que cuando voy a dar Reiki a distancia, que es todo el tiempo, pues yo lo invoco a él. Ya se había manifestado otra entidad, Abdullah. Esta entidad se presentó cuando hice un símbolo, estaba repitiéndolo y aprendiéndolo. Y entonces otra vez en estado de meditación que nos ponen en la escuela, pues se presenta esta entidad, pero la energía de Abdullah era otra, muy diferente, como de alguien inalcanzable, como de un maestro tan inmenso que había distancia, casi frialdad, ¿no? Este viejito era todo dar, el famoso Erester, ¿no? Y entonces, bueno, cuando me queda tan claro que esa entidad estaba cerca de mí, me estaba ayudando, dije, es que esa paciente lo sabía todo antes que yo, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo. Es decir, que estos médicos cósmicos se pudieran manifestar a través de mis pacientes. Ya después tuve experiencias similares. Otra cosa que me sorprendió también tremendamente fue una persona que describió en su viaje, ¿no? Porque, bueno, finalmente inducimos una especie de viaje en el tiempo, en el espacio, y normalmente las personas lo que visualizan es viajar por el cosmos, ¿no? Y empezó a temblar de una manera. Me dijo, aquí es helado, no aguanto esta temperatura, es gélido. Y entonces empezó a temblar, y yo me decía, bueno, ¿qué hago? Porque evidentemente, pues está teniendo una experiencia súper vívida, pero por otro lado yo no puedo incomodar a mis pacientes y pues dejarlo ahí, bueno, pues congélate, ¿no? Entonces recuerdo que traje lo que pude, cobertores, lo cubrí para que no estuviera él padeciendo, pero tenía tanto frío que ya no pudo continuar con su experiencia. Y entonces yo me pregunté, realmente cuando nos alejamos así de la Tierra, bueno, del Sol, ¿no? ¿Hará ese frío tan gélido, insoportable, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias, Marta, que pues obviamente te van armando para hacerle frente a las que vienen, porque
cada individuo es un universo en sí mismo. Esa parte. Claro. ¿Preguntaste de pronto el lugar en donde se encontraba este paciente que sentía mucho frío? No, porque me decía que estaba viajando, ¿no? O sea, okay. No llegó a nada, a ningún lado donde normalmente me describen, bueno, el lugar está así, y asado. No pudo llegar a nada porque estaba demasiado incómodo, o sea, tiritaba de una manera impresionante. Eso también me marcó. Ok. Y para ya cerrar el tema con respecto a las sanaciones, personas que tengan dolencias, personas que tengan traumas, que alguna experiencia que te haya impactado en ese proceso de que la hipnosis fue lo que la hizo salir a esa persona de, digamos, de ese trauma que pudiera estar teniendo. En realidad, Marta, en mi experiencia nunca sucedió así. Es decir, traíamos el material para trabajarlo entero. ¿No? O sea, nunca fue, digamos, instantáneo, ¿no? No fue una curación instantánea. A mí nunca me ha tocado eso. ¿Vas a participar en el taller para la expansión de la conciencia y concepción de nuestra misión de vida? Horus Pilius es una de las ponentes, nos va a acompañar en Ciudad de México. Me gustaría que nos compartieras qué puede esperar una persona que vaya a este taller. Bueno, Marta, lo que va a esperar es, tal como lo dice el título, ¿no? El título es ¿qué sí es y qué no es la energía femenina? Me parece que las mujeres estamos en un punto de mucha confusión, que es perfectamente entendible por toda la trayectoria de nuestra historia en la humanidad y sobre todo pues en el siglo pasado, que es nuestro referencial para comprobarlo con este siglo y ver que toda esta metamorfosis tan clara, ¿no?, que ha venido viviendo la mujer. Pero sí me parece que es crucial aclarar mucha de esa confusión que está en muchas mujeres presente. Yo oigo, por lo menos aquí en México, ¿no?, mujeres que se enorgullecen de ser padre y madre, ¿no? Eso es bien delicado. Es como que está revestida la mujer de omnipotencia y eso no es energía femenina. Eso es una necesidad de ser omnipotente y de demostrarse a sí misma que puede, ¿no? Ya ahondaré en el tema, desde luego. Hay una palabra aterradora, ¿no?, que normalmente, actualmente, la mujer está utilizando, que es empoderamiento. Y creo que ese término sí que merece la pena que lo revisemos muy de fondo, porque todo poder tiene implicaciones y tiene muchas responsabilidades detrás. ¿Para qué lo queremos? Tenemos que ser bien cuidadosas con eso. Marta, ya me conocen tu público, ya me conoces tú. Será material engarzado entre estos conceptos psicológicos y por supuesto la espiritualidad, que pues vamos a tratar de dejar más claro, ¿no? Claro que sí. Dentro de los temas que se van a tocar está precisamente ese equilibrio que debemos nosotros conseguir, no solamente a nivel individual, sino también de manera externa, con lo que es nuestra energía femenina y la energía masculina. Uh-huh. Cuando nosotros logramos ese equilibrio, podemos convertirnos en seres creativos y más conscientes, y por consiguiente expandir esa conciencia, esos dones y esas virtudes que cada uno de nosotros posee, pero que se ven opacados, por decirlo así, precisamente por esa falta de equilibrio. Entonces, toda esta información que nosotros vamos a recibir, que también va a ser acompañada, pues va a haber sesiones de prácticas. No es un taller solamente de exposición, es un taller en donde las personas van a tener la oportunidad de tener una experiencia, una vivencia, por lo cual pues se recomienda que quienes asistan, quienes decidan y se den la oportunidad de asistir al taller,
vayan como con mucha disposición a recibir tanto la información como la práctica que se va a realizar. Marta, nada más que me dará todo el gusto del mundo estar otra vez con tu equipo y que bueno, pues ojalá de verdad que pueda dejar una semillita de algo, ¿no? Y aportar algo a todos. Claro que sí. Bueno, Horus, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos están escuchando hasta este momento. Muchas gracias a ti, Marta. Hasta pronto. Bueno, soy Marta Briceño y nos vemos hasta la próxima.